Hola a todos. Sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana, el cual corresponde a la semana del 5 al 11 de febrero, y tiene por título: Dios nos declara justos por nuestra fe y por nuestras obras. Sin más, empezamos. Veamos la pregunta número 1. ¿Qué es posible que nos preguntemos al pensar en la fe de Abraham? Bueno, cuando pensamos por ejemplo en la fe de Abraham, recordamos que en Romanos, el capítulo 4, el versículo 11, la Biblia lo llama el padre de los que tienen fe, es decir, que fue la mayor persona que demostró fe. Entonces, cuando sabemos esto, quizás nos preguntemos si nosotros podemos llegar a tener esa misma fe tan fuerte que tenía Abraham y si podemos seguir sus pasos. Veamos la pregunta número 2. ¿Por qué es importante que examinemos el ejemplo de Abraham? Es importante que examinemos el ejemplo de Abraham, porque como dice Santiago, él fue conocido por tener la aprobación y la amistad de Jehová. Y si nosotros queremos también tener su aprobación y ser amigos de Jehová, debemos desplegar esa misma fe, y el ejemplo de Abraham nos puede ayudar mucho a desarrollarlo. Veamos la pregunta número 3. ¿De qué versículo citaron Pablo y Santiago? Ambos citaron el mismo versículo, y fue de Génesis, capítulo 15, el versículo 6, donde se menciona entonces que Abraham puso fe en Jehová, y algo interesante que vamos a desarrollar a través de este estudio, es que Jehová lo consideró justo. Así que este versículo destaca cómo la fe de Abraham hizo que Jehová lo considerara una persona justa. Vamos a pasar al primer subtítulo. Debemos tener fe para que Dios nos considere justos. Veamos la pregunta número 4. ¿Qué nos impide a los seres humanos ser justos? Lo que nos impide a los seres humanos ser justos es el pecado. En su carta a los Romanos, Pablo afirmó que todos los seres humanos son pecadores. Veamos la pregunta número 5. ¿Por qué declaró Jehová justo a Abraham? Jehová declaró justo a Abraham, no debido a su perfecta obediencia a la ley de Moisés, ya que esta ley fue dada a la nación de Israel más de 400 años después de la vida de Abraham. En cambio, Jehová mostró bondad inmerecida a Abraham y lo declaró justo por su fe, como lo menciona Romanos 4:24. Veamos la pregunta número 6. ¿Por qué declara Jehová justo a un pecador? Jehová declara justo a una persona cuando éste pone fe en él, porque Jehová perdona por completo los pecados de las personas. Entonces esas personas son libres de culpas de sus pecados y pueden ser consideradas justas. Veamos la pregunta número 7. ¿En qué sentido fueron justos los siervos de Dios del pasado? Los siervos fieles de Dios del pasado, como Abraham y David, fueron declarados justos por Dios debido a su fe. A pesar de seguir siendo imperfectos y pecadores, Dios los consideró libres de culpa, especialmente en comparación con aquellos que no lo adoraban. Vamos a pasar al segundo subtítulo. ¿Qué relación hay entre la fe y las obras? Veamos la pregunta número 8 y 9. ¿A qué conclusión equivocada han llegado algunos, y por qué? Algunos creen que solo se necesita fe, pero otros creen que también se necesita obras. Y esto ha sido porque piensan que Pablo y Santiago tenían opiniones diferentes sobre la fe y las obras. Esto se debe a que Pablo enfatizaba la fe como medio de obtener la aprobación de Dios,
mientras que Santiago destacaba la importancia de las obras. Veamos la pregunta número 10. ¿De qué obras estaba hablando Pablo principalmente? Pablo, al mencionar que no necesitaban obras para tener la aprobación de Jehová, estaba refiriendo a las obras de la ley, y esto era, porque la ley de Moisés ya estaba anulada o no era necesario hacer las obras que decía esta ley. Así que lo que necesitaba era poner fe en Jehová y en Cristo Jesús. Veamos la pregunta número 11. ¿De qué obras estaba hablando Santiago? Santiago estaba hablando de las obras o actividades que realiza el cristiano en su vida diaria, que indican si tienen una fe auténtica en Dios o no. Veamos la pregunta número 12. ¿Cómo explicó Santiago la relación que hay entre la fe y las obras? Santiago explicó la relación entre la fe y las obras mediante dos ejemplos. En el primer ejemplo, mencionó la importancia de tratar a todas las personas de manera imparcial, y mostrando que las obras son un reflejo de la verdadera fe. Y en el segundo ejemplo, habló sobre la inutilidad de afirmar tener fe, si no se demuestra a través de acciones, como ayudar a aquellos que no necesitan. Así nos mostró que las obras son un reflejo que tenemos fe. Veamos la pregunta número 13. ¿Qué ejemplo mencionó Santiago para dejar claro que debemos demostrar con obras que tenemos fe? Santiago mencionó el ejemplo de Rahab para dejar claro que debemos demostrar cuando veamos que tenemos fe. Rahab protegió a 2 espías israelitas para salvar sus vidas, demostrando así su fe en Jehová. A pesar de no ser imperfecta y no ser israelita, fue declarada justa por Dios. Veamos la pregunta número 14. ¿Cómo se explica la diferencia entre lo que escribieron Pablo y Santiago? La diferencia entre lo que escribieron Pablo y Santiago sobre la fe y las obras se explica por las perspectivas desde la que abordaron el tema. Pablo enfatizó a los cristianos de origen judío que no podrían obtener la aprobación de Dios mediante las obras de la ley. Por otro lado, Santiago destacó la importancia de que todos los cristianos demuestren su fe a través de las buenas obras que hacemos en nuestra vida diaria. Veamos la pregunta número 15. Mencione algunas maneras de demostrar nuestra fe con obras. Bueno, hay 4 maneras. Romanos 15:7 habla de que debemos recibir con gusto a los nuevos en la congregación. Primera de Timoteo 5:4 y 8 habla de que debemos estar pendientes para ayudar a los que están pasando necesidades. Primera de Juan 3:18, donde se hace mención de que debemos hacer cosas buenas con nuestros hermanos y familiares. Y por último, Primera de Timoteo 4:16, donde se menciona que deberíamos predicar con entusiasmo. Todas estas cosas muestran o son obras de la fe. Vamos a pasar al tercer subtítulo. La esperanza fortalece nuestra fe. Veamos la pregunta número 16. ¿Qué relación había entre la esperanza y la fe de Abraham? La relación que había es que la fe nos ayuda a tener viva la esperanza. Por ejemplo, Jehová le prometió a Abraham que sería el padre de muchas naciones, una promesa llena de esperanza. Pero Abraham y Sara no tenían hijos cuando él tenía 100 años y ella 90. Abraham mantuvo su esperanza, porque tenía fe en que Jehová cumpliría su promesa. Como vemos, ambas cosas van de la mano. Veamos la pregunta número 17. ¿Cómo sabemos que es posible que Dios nos declare justos y nos considere sus amigos? Es posible que Dios nos declare justos y nos considere sus amigos, si tenemos fe en Él, realizamos obras que demuestran nuestra fe y mantenemos la esperanza en sus promesas. Y tenemos el ejemplo de Abraham que muestra que sí es posible. Ahora, responderemos a las preguntas de repaso, titulado,
¿qué respondería? Pregunta 1. ¿Qué quiso decir Pablo cuando escribió que un hombre es declarado justo por la fe y no por las obras de la ley? Pablo, al mencionar que no necesitaban obras para tener la aprobación de Jehová, se estaba refiriendo a las obras de la ley, y esto era porque la ley de Moisés ya estaba anulada, o por así decirlo, no era necesario hacer las obras que decía esta ley. Así que lo que sí es importante es poner fe en Jehová y en Cristo Jesús. Pregunta 2. Según lo que dijo Santiago, ¿qué relación hay entre la fe y las obras? Lo que dijo Santiago era que tanto la fe como las obras están relacionadas o unidas entre sí. Y para esto mencionó algunos ejemplos como el caso de Rahab. Ella demostró fe, pero como lo demostró con las obras que hizo al esconder a los espías, así mostró que tenía fe en que Jehová dirigía los asuntos. Pregunta 3. ¿De qué maneras podemos demostrar con obras que tenemos fe? Algunas maneras de demostrar nuestra fe con obras incluyen recibir con gusto a los nuevos en la congregación, ayudar a los hermanos que están pasando necesidad, hacer cosas buenas por nuestros familiares y predicar con entusiasmo. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.